buen día, saludo cordial. Qué bendición encontrarnos nuevamente con esta meditación preciosa y este anhelo por la palabra de Dios. Vamos este día a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de el libro de los jueces. Conozcamos, descubramos la palabra. He colocado el número 7. Recuerden que ese número 7 indica 7 apostasías o 7 rebeldías marcadas que tuvo el pueblo de Israel después de Josué. Esa palabra apostasía indica que el pueblo se alejó del Señor, abandonó al Señor. Significa que cayeron en la idolatría, es decir, empezaron a darle adoración, ofrendas y sacrificios a los ídolos que tenían las naciones conocidas como paganas. Y también significa que fueron severamente castigados por el Señor. Fueron entonces 7. Ahora tengo la P, la S, la S y la S. Esto nos va a ayudar entonces para mirar 4 estados en que el pueblo cae por causa de su pecado. La primera entonces es pecado. El pueblo peca contra Dios. La segunda es la S que encontramos de primera, entonces es sufrimiento. A causa de su pecado caen en aflicción y mucho sufrimiento. La siguiente S indica que cuando Dios les trae castigo, el sufrimiento como castigo, ellos reaccionan y elevan súplicas a Dios. Y entonces Dios en su misericordia escucha esas súplicas del pueblo. Y como fruto de sus súplicas entonces trae salvación. Ahora, esa salvación que Dios trae al pueblo la hace a través de los jueces. Ya mencionamos que hay 13 jueces que son los libertadores, líderes que Dios levanta cuando el pueblo ha pecado, cuando cae en sufrimiento, cuando suplica al Señor. Entonces Dios trae salvación para ellos. Con el fin de que tengamos para mañana un abrebocas, entonces he colocado otras 3 letras, la D, la G y la S. Esas son las letras primeras de los 3 jueces sobresalientes que fueron, digamos, en la historia, son los personajes de los que más se habla. Mañana vamos a hablar de ellos y son Débora, Gedeón y Sansón. Estos son los 3 personajes que sobresalen entre todos los jueces. Que este descubrimiento de la palabra del Señor nos ayude a enamorarnos más de la palabra de Dios. Vamos entonces a nuestro estudio devocional en el Salmo 119. Los versículos 33 a 40 que dicen: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme.
Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Quiero hablar entonces en esta meditación sobre las tres peticiones primeras que hace el salmista. ¿Cuáles son las primeras tres peticiones? Petición número 1, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Esa palabra enséñame es una palabra bastante profunda, porque cuando nos acercamos a los modelos pedagógicos de Dios, el enseñar no es solo hablar en el caminar diario, con los tropiezos que aparecen, con las vicisitudes de la vida. Cuando yo le digo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, en cada circunstancia, cuando nos relacionamos con una persona difícil, cuando tenemos conflictos en la empresa, cuando tenemos conflictos con el cónyuge, con los hijos, cuando la economía se debilita, cuando la salud también se pone difícil en la casa, en algunos miembros de la familia, todo esto se llama la pedagogía de Dios, la enseñanza de Dios. Así que cuando el salmista le pide al Señor, enséñame, de alguna manera se está exponiendo a muchos procesos que Dios hace en su vida. Número 2, el salmista le dice al Señor, dame entendimiento. Importante esa petición al Señor, dame entendimiento. Quiero ilustrar con un ejemplo bíblico. La Biblia dice que hubo un momento cuando el Espíritu del Señor envió a Felipe que fuera y se arrimara a un carro que iba, a un carruaje que iba de una ciudad a otra. Dice la Biblia que cuando Felipe se subió a ese carruaje, allí iba un hombre de la provincia o de la región de Etiopía. Pero no solo dice eso, dice la palabra del Señor que este hombre en su carruaje mientras iba era un hombre rico, pudiente, y mientras lo transportaban en ese carruaje, él iba leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe se une a ese carruaje con él y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y dice la Biblia que el etíope le respondió, ¿cómo he de entender si no tengo quien me explique? El salmista reconoce que es necesario que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender la palabra. Hoy Dios usa distintos métodos. Hay personas que se acercan a la palabra con una disciplina de estudiosos autodidactas y estudian la palabra, investigan y aprenden. Pero hay otros que se acercan a maestros, a pastores, a personas con mayor experiencia en la palabra, con mayor madurez, y ellos le explican y así adquieren entendimiento. Solamente un consejo final sobre este asunto de buscar quien me enseñe la palabra. Hay que saber a quién nos acercamos, porque la palabra de Dios dice que hay algunos que tuercen las enseñanzas de la palabra. Hay algunos que dice la palabra que tienen un espíritu de contaminación de la palabra, es decir, enseñan la palabra de Dios pero de manera torcida. Por eso hay que saber muy bien a quién nos acercamos. Pero cuando le oramos al Señor y le decimos, dame entendimiento y guardaré tu ley, Dios va a provisionar, así como para ese etíope, una persona apropiada o un recurso apropiado para que usted pueda comprender claramente la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir estimando la palabra de Dios, el manual de instrucciones, como la lámpara que es a nuestros pies, esta palabra,
y que es lumbrera a nuestro camino. Bendiciones de Dios, sabiduría de Dios y entendimiento de lo alto.